Guerra de Secesión. ¿Cuál fue la principal causa de la inestabilidad del sistema político estadounidense? Ya que muchas veces está en controversia si fue la esclavitud la principal causa de esta guerra. Por ello vamos a analizar tres aspectos. Una, la esclavitud causa de una futura guerra. Se dio la guerra por la independencia como promesa de la libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que durante las guerras por la independencia, ingleses y colonos prometieron la libertad a quienes combatan a su lado, y que tras esta independencia algunos estados del norte, fieles a este ideal que decían haber luchado, toman medidas contra la esclavitud. Ejemplo de ello, Vermont, que la prohibió en 1777, Massachusetts en 1783, y al año siguiente Rhode Island decide la liberación progresiva. Emancipación sin reconocimiento. Los padres de la patria habían obligado a incluir la emancipación en la Constitución, donde los negros no eran considerados ciudadanos de los Estados Unidos, ya que la unión de la reciente nación era más importante. En 1820 se forma la nación estadounidense. Esta formación trae consigo que se van a formar 22 estados, en las que 11 son estados libres y 11 son esclavistas. En este último, los negros no tenían derecho, podían ser vendidos, no tenían ninguna acción legal, eran tratados cruelmente mediante azotes. Dentro de este tema de la esclavitud también evidenciamos unas diferencias en el norte y en el sur. ¿En qué aspecto? Que tras la independencia de los Estados Unidos, a finales del siglo XVIII, las antiguas colonias de Inglaterra no logran cohesionarse como Estado, evidenciándose así la gran diferencia en que la sociedad del norte era principalmente inmigrante y cubría la necesidad de trabajo, mientras que la del sur se asemejaba a la europea, ya que existía una suerte de nobleza que formaban dueños de plantaciones de algodones, tabacos, cañas, convirtiéndose la esclavitud la fuente de mano de obra más importante en esta región, y que a fines del siglo XIX se promovía incluso el tráfico ilegal del comercio de esclavos. Otro aspecto importante a analizar son las razones económicas. El modelo económico del sur de los Estados Unidos se basaba en las materias primas, mientras que el norte predominaba el industrial. El norte buscaba la implantación de políticas proteccionistas. Esto se da mediante un sistema de aranceles que protegieran sus productos de aquellos que provenían de Europa, mientras que en el sur las rechazaba estas medidas, ya que ellos dependen mucho de productos extranjeros porque ellos son exportadores, y asimismo temían que los europeos respondieran de la misma forma. La expansión hacia el oeste genera tensiones entre ambas economías, porque el norte ve las nuevas tierras como lugares donde crear industrias con mano de obra asalariada, y el sur mira estos nuevos lugares para expandir el sistema esclavista. Es ahí que se va a crear una discusión sobre el destino de estos nuevos estados. En el aspecto político, los distintos estados del sur querían hacer prevalecer sus derechos frente al gobierno federal. Además, hacia 1860 hay 23 estados libres y son solo 11 esclavistas. Esto demuestra que el equilibrio político estaba roto. Además, hay una diferencia en la Constitución en cuanto a sus materias de competencias del derecho federal frente a los miembros del Estado, ya que el federalismo tiene un firme compromiso del respeto a las libertades individuales,
mientras que los miembros del Estado tenían intereses en la esclavitud como institución. Esto sirvió como detonante para radicalizar las posturas y así conseguir el enfrentamiento entre un grupo y otro en cuanto a las ideologías políticas. Claro ejemplo es el de 1858, donde se da el debate entre Lincoln y Douglas en cuanto al tema de esclavitud y soberanía popular. Por su lado, Abraham Lincoln, como republicano, se opuso a la esclavitud desde un punto de vista moral, ya que él indica que en una sociedad no puede haber mitad libre ni mitad esclava. Y indica que la soberanía popular va a perpetuar la esclavitud y frente a ello el gobierno tiene el deber de limitar la propagación de la esclavitud, ya que él se muestra como opositor hacia esta esclavitud porque va en contradicción con la Declaración de Independencia. Por otro lado está Stephen Douglas, demócrata, el cual habla de la capacidad ciudadana para actuar en contra o no de la decisión de la esclavitud. Él indica que el pueblo tiene el derecho a abolir la esclavitud o a mantenerla, indicando que solo los hombres blancos deben ser ciudadanos, ya que él está a favor de limitar la ciudadanía a los hombres blancos en lugar de dárselas a negros, indios y otras razas inferiores. El desarrollo de la guerra, lucha entre el norte, la Unión, y el sur, los confederados. En 1860, Lincoln sale elegido. Hecho después, el Estado esclavista de Carolina del Sur va a decidir declarar disuelta la unión que hasta hace entonces mantenía con los Estados Unidos de América, iniciando así la secesión, retirando sus representantes del Congreso y se adueñan de los arsenales, aduanas, edificios y demás bienes del gobierno. Asimismo, luego, para el 9 de febrero de 1861, otros 11 estados siguieron su ejemplo y formaron la República de los Estados Confederados de América, que fijó su capital en Richmond, Virginia, y eligió como presidente a Jefferson Davis. Poco después se iniciaron con la toma del control de las fuertes y otras posesiones, iniciándose con el bombardeo al fuerte Sumter, que defendía el puerto Charleston. Durando esta guerra 4 años, en el cual se libraron más de 2.000 combates y perecieron alrededor de 1,5 millones de hombres. Su costo ascendió a más de 3.000 millones de dólares, pero lo que va a determinar la victoria de la Unión es que la energía de Lincoln, junto con la acción de sus generales Grant y Sherman y el creciente poderío de sus fuerzas, ello aseguraría el triunfo de los federales, culminando así la disolución de la Confederación del Sur y el ingreso de los estados secesionistas a la Unión en 1865. ¿Qué sucedió luego de la guerra? Si bien la esclavitud fue abolida, atendiendo a los intereses de los estados del norte, muy a pesar de ello, los negros no tuvieron ningún programa gubernamental que les garantice la integración social, ya que a pesar después de la libertad fueron marginados por la sociedad. La unificación de la nación norteamericana. Este hecho contribuyó al encumbramiento de los Estados Unidos en el mundo.
proceso de industrialización del norte. Ello intensificó aún más, generando más riqueza en la región, y por otro lado en el sur se pasó por una crisis, perdiendo una influencia política. Para responder a la pregunta, ¿cuál fue la principal causa de la inestabilidad del sistema político estadounidense? Considero que las causas fueron sobre todo políticas y que éstas estaban centradas en las rivalidades existentes entre los distintos estados, por el hecho de tener que ceder parte de sus derechos de soberanía para articular un estado auténticamente fuerte, siendo la guerra la única alternativa posible para poder consolidar el Estado de la Unión. Ello va a determinar cuáles deberían ser los poderes de la Unión y qué fue el defendido por Lincoln: la defensa de una nación concebida en libertad y democracia que soportará el paso del tiempo. Por otro lado, la esclavitud solo fue considerado como un problema en la medida como se planteaba la división de la Unión, para así determinar si se estaba a favor o en contra de este régimen. Y asimismo, el tema de la esclavitud sirvió como detonante para radicalizar las posturas y seguir el enfrentamiento entre un grupo y otro, ya con fines que eran enmascarados por cada bando. En esta situación conviene aclarar que no se pretendía solamente la obtención de un territorio determinado, sino que la pretensión era radicalmente opuesta para cada uno de los grupos en conflicto, ya que, como vimos, unos querían para el desarrollo de la institución de la esclavitud, mientras que el otro quería los terrenos como un fin económico para hacia la industrialización norteamericana. Gracias.